Joan Ramón Laporte. Vengo de ver a un médico de cabecera, un médico de familia, que me ha confirmado que en España consumimos muchos medicamentos. Es sorprendente la estadística que coloca a España como el segundo país que más medicamentos consume del mundo. Efectivamente, y probablemente en el 2011 fuimos el primero, por lo menos en psicofármacos, medicamentos para la ansiedad, medicamentos para dormir, medicamentos para la depresión. En todo eso somos primeros en el mundo. ¿Por qué consumimos tantos medicamentos en este país? Hay un recurso a la tecnología que se ha convertido en una cultura que expande cada día en nuestro sistema de salud. Hacer una receta es muy rápido y sustituye muy a menudo las explicaciones y los cambios de modo de vida. ¿Hay una cifra de lo que nos gastamos en medicamentos al año en España? Sí, unos 17.000 millones de euros, de los que casi 10.000 millones en el año 2012 fueron medicamentos de los que se dispensan con receta médica del Sistema Nacional de Salud. De todo el dinero público que nos gastamos en sanidad, ¿cuánto nos gastamos en medicamentos? La cifra que ahora vale en España es 25%. ¿Este porcentaje en comparación con otros países es el normal? ¡No! Somos el porcentaje más alto de Europa. En Gran Bretaña, por ejemplo, gastan un 10,7% de todo lo que gastan en salud, lo gastan en medicamentos. En Gran Bretaña, 10,7%, nosotros 25%. ¿Sabe cuál es la causa principal de osteoporosis? No. El déficit en vitamina D. La vitamina D es la que viene del sol. En España, las mujeres que se rompen el fémur, su edad media es 84 años. En Gran Bretaña, 74 años. Como hace menos sol, tienen menos vitamina D, tienen los huesos más frágiles, se rompen antes. En España tenemos sol y tenemos menos osteoporosis. Pues bien, somos el país del mundo que consume más medicamentos por persona para la osteoporosis. Que ha sido un coladero el sistema público de salud para pagar según qué medicamentos. En España lo es, en otros países no. En muchos países europeos el sistema de salud tiene una verdadera, lo que se llama financiación selectiva. Cuando ven que hay 8 o 9 medicamentos que son del mismo grupo terapéutico, que hacen lo mismo, y que no hay ningún estudio clínico que te diga que este es mejor que los otros, dicen, a ver, ¿cuál es el de precio más barato? Este. Pues este es el que se selecciona. Por ejemplo, aquí no hacemos esta selección. Aquí no se hace. Es que la industria farmacéutica tiene decenas de miles de personas bien pagadas, bien preparadas, que solo piensan en eso. Solo piensan en cómo venderle más a quien le compre. ¿Y quién le compra en España es el Sistema Nacional de Salud? Cuando un médico se pone a hacer una receta, ¿cuántos medicamentos puede tener a su alcance para recetar? Un médico a la hora de recetar en el Sistema Nacional de Salud puede elegir entre 15.000 medicamentos diferentes. 15.000 medicamentos. Es imposible que un médico pueda gestionar el conocimiento relativo a 15.000 medicamentos, ni a 1.000. Yo soy farmacólogo y puedo decir que conozco en profundidad unas pocas decenas de medicamentos y llevo 40 o 50 años en esto. Cuando tú tienes a decenas de miles de profesionales desperdigados que pueden recetar uno entre 15.000 medicamentos disponibles, estás abriendo la puerta a todo tipo de errores, insuficiencias de conocimiento, etc. Sobre todo, si tienes en cuenta que el sistema de salud no hace nada de formación continuada de sus profesionales, no les explica las novedades, no les explica para qué sirven los nuevos fármacos. Esto se lo explican los laboratorios farmacéuticos. La formación médica continuada, que es muy necesaria, es financiada en más del 90% y organizada en más del 90% por compañías farmacéuticas aquí en España. Pero hay una relación causa-efecto entre esa formación de los profesionales médicos y que luego dispensen un tipo de medicamento. El que va a cursos de formación, y esto está demostrado en estudios, después prescribe lo que le han mostrado los cursos de formación. Es que vamos a ver, los congresos son organizados por las sociedades científicas. Las sociedades científicas son financiadas en una parte muy importante por la industria farmacéutica. Me decía un dirigente de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, actualmente considerada la más independiente de la industria que hay, es que las demás sociedades dependen mucho de la industria. Nosotros, de nuestros ingresos, solo entre un 70 y un 80% proceden de la industria farmacéutica. El resto son cuotas de los asociados. Esta es una de las sociedades más independientes que hay ahora mismo en España. ¿De qué se hablan los congresos?
es una presentación de medicamentos detrás de otra. Hay un término que no entiendo cuando hablamos de medicamentos. Cuando se dice que un medicamento está bajo patente, ¿qué significa? Cuando alguien inventa algo, puede patentar este invento, y si este invento produce beneficios económicos, puede disfrutar de estos beneficios hasta 20 años desde el momento en que inscribe la patente. ¿Y esto pasa con los medicamentos? Exacto. Es decir, el precio de los medicamentos es puramente arbitrario. No tiene que ver ni con su valor ni con la dificultad de fabricarlos. El precio de cada medicamento tiene que ver sobre todo con si está patentado o no está, es decir, si su patente ha caducado o no ha caducado. Cuando la patente está vigente, el precio es alto. Cuando la patente ha caducado y entran los genéricos a competir con el de marca, bajan los precios. Una pregunta muy básica, pero es que tampoco sabemos más. ¿Un genérico qué es exactamente? Un medicamento genérico es un medicamento que tiene la misma composición que el de marca con el que se compara y que es equivalente en el efecto que te va a hacer sobre el paciente. A veces hay la creencia que el genérico no es tan bueno que el medicamento de marca. Sí. ¿Qué diría? Que está sometido a los mismos controles. También te diría que la mayoría de los genéricos son fabricados o manufacturados en la misma planta industrial donde se fabrica el medicamento de marca. Por ejemplo, el Valium tiene un genérico que es el diazepam. El mismo fabricante de Valium de vez en cuando cambia la parte de la maquinita que marca el nombre Valium sobre el comprimido para poner el marcador de diazepam, que es el nombre genérico, y todo el proceso es el mismo, solo que cambia esta máquina que marca el nombre del medicamento al final. Me han hablado de enfermedades inventadas. ¿Es verdad que se inventan enfermedades? Sí, se inventan y se exageran, las dos cosas. Con el colesterol, a principios de los años 90, el nivel normal estaba muy alto, en 290. En el año 94-95 se reúne un comité de expertos norteamericano y dice que no, que el nivel normal no es de 290, es de 270. ¿Van bajando los niveles? Con lo cual ya calcularon que en vez de tener 11 millones de ciudadanos en Estados Unidos que tenían que tomar la pastilla para el colesterol, al bajarlo ya subieron a 30 millones. Bueno, la cuestión es, bueno, pero esta gente que recomiendan esto, estos especialistas, ¿quiénes son? ¿Tienen lo que llamamos conflictos de intereses? ¿Y había conflictos de intereses? Eran 9 miembros, de los cuales 8 tenían conflictos de intereses. Y se define el conflicto de intereses como cobrar de una sola compañía un mínimo de $10.000 en el año. Si cobras 9.000 no tienes conflicto de intereses. O tener $40.000 en acciones de esta compañía. Si tienes 30.000 ya no tienes conflicto de intereses. Entonces, de los 9 miembros del comité, 8 declararon conflictos de intereses de este tipo que te estoy diciendo. Uno tenía con 10 compañías farmacéuticas. El presidente de la comité era el que tenía más conflictos. Uno de los que había ido bajando los niveles de colesterol. Personas que obtienen de las compañías farmacéuticas unas cantidades de dinero que pueden llegar a ser superiores a sus propios salarios, son los que escriben las recomendaciones sobre cómo usar los productos de estas compañías. Cuando un medicamento sale al mercado, ¿se tienen en cuenta los efectos secundarios que puede tener ese medicamento? Cuando un medicamento sale al mercado, normalmente se conocen poco los efectos secundarios. O los ¿Y qué efectos pasa si luego se indeseados. descubre que tiene efectos secundarios? De hecho, de cada 20 medicamentos que se comercializan en los últimos 15 años, ha habido que retirar, de cada 20, 4 ha habido que retirarlos del mercado. ¿Por qué? Al cabo de un tiempo, entre unos meses y unos años, porque producían efectos indeseados inaceptables, demasiado graves, que no habían sido conocidos antes de su comercialización. El medicamento es algo que, si es bien usado, nos puede hacer mucho bien a la salud. Si no está bien usado, si es excesivo, si es dado cuando no había que darlo, puede hacernos mucho daño. Hemos tenido en España, entre 1995 y 2004 o 2005, unos 18.000 casos de cáncer de mama que han sido causados por lo que llamaban tratamiento hormonal sustitutivo. Hormonas, estrógenos y progestágenos que se daban a la mujer, y todavía se dan a algunas mujeres, después de la menopausia, y que entonces se promovieron fuertemente como la fuente de la juventud eterna, etc. Puede haber gente que nos esté viendo y que esté pensando, este tío es un exagerado. Bueno, yo soy miembro del cuadro de expertos de la Organización Mundial de la Salud en evaluación de medicamentos desde hace 20 años y me han prorrogado para 5 o 6 años más. He presidido el Comité de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud, que es el comité
técnico de mayor altura técnica que hay en la Organización Mundial de la Salud, reconocido por la propia organización. Soy alguien a quien se escucha a nivel internacional y también aquí. Y por fortuna tenemos a muchos médicos que aquí en Cataluña y en España han optado por informarse de manera independiente sobre los medicamentos, y creo que por ahí tenemos una alternativa.